Hola a todos, comenzamos aquí el desarrollo de la unidad dedicada a la Guerra Fría. En este nuestro primer vídeo vamos a hablar de los acontecimientos que se producen después del final de la Segunda Guerra Mundial y nos va a llevar hasta el inicio del conflicto propiamente llamado Guerra Fría, que ocurrirá después de la crisis que hay en Alemania. Comenzamos. Bien, comentar que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial las potencias europeas van a quedar arruinadas, así que van a dejar el liderazgo mundial por un lado a Estados Unidos, que es una superpotencia militar y económica, es una democracia liberal, y por otro lado tenemos a la Unión Soviética, que tiene un régimen comunista, un régimen que va a ser alternativo al liberal, tanto en lo económico como en lo social. Se va a provocar, por tanto, una rivalidad entre estas potencias, que va a durar unos 50 años, en los que el mundo va a estar dividido en dos bloques, y vamos a tener una guerra que nunca va a llegar a estallar de una forma tradicional, por eso se llama Guerra Fría. Bien, pues vamos a hablar de las conferencias de paz que se producen en el periodo final de la Segunda Guerra Mundial. Bien, la situación internacional tras la guerra se va a configurar, como decimos, con una serie de conferencias previas al fin de la Segunda Guerra Mundial. Los protagonistas de estas conferencias van a ser Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, y estas conferencias se van a producir entre febrero y agosto del 45. Son las conferencias de Yalta, San Francisco y Potsdam. Bien, aquí se va a producir el reparto y la división de Alemania, se va a establecer las nuevas fronteras en esta zona, la zona de Alemania, Austria, en la zona donde había sido el conflicto, y también se va a crear la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, de la que hablaremos dentro de poco. Alemania, como dato curioso, no llegó a firmar ningún tratado de paz al finalizar la guerra. Bien, vamos a ver cómo se queda el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, tras 1945. Por un lado, en Europa vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una división en dos zonas de influencia. Por un lado, la influencia estadounidense que se va a dar en la Europa occidental y la influencia soviética en la Europa oriental. Los gobiernos de los países en teoría van a ser independientes, pero realmente en algunos van a existir ejércitos de ocupación. Vamos a ver los casos más importantes que se dan en nuestro continente. En Alemania vamos a tener una desmilitarización, se van a perder territorios y el territorio alemán y el de Austria va a quedar dividido en 4 zonas de ocupación, como pueden verse en el mapa. Una zona francesa, otra británica, otra estadounidense y por último una soviética. Y también comentar que Berlín y Viena también van a estar a su vez divididas, eso también lo veremos un poco más adelante. La Unión Soviética, por otro lado, va a aumentar su territorio y va a tener gran influencia en los países cercanos, donde vamos a tener una importante presencia de su ejército y también mucha importancia del Partido Comunista en su gobierno. En Italia, por otro lado, va a quedar ocupada por tropas británicas y estadounidenses, va a perder territorio y se va a convertir en una república. En Grecia, por otro lado, va a intervenir los británicos y los estadounidenses para evitar que pasaran la órbita soviética, ya que las guerrillas comunistas habían tenido mucha importancia en la liberación de Grecia y se quería evitar que terminara Grecia formando parte del círculo soviético. Y por otro lado, habría que hablar de Yugoslavia, donde la mayoría socialista va a estar en el gobierno, aunque este país no había sido liberado por la Unión Soviética, sino por los propios yugoslavos. En España, por otro lado, habría que comentar que debido a su apoyo a Alemania durante la guerra, estuvo inicialmente aislada internacionalmente. En otras partes del mundo vamos a tener lo siguiente. En Japón, por un lado, vamos a tener una ocupación exclusivamente del ejército americano, va a perder territorios conquistados y el emperador va a convertirse en un monarca constitucional, algo que será muy importante para la cultura y la sociedad japonesa. Por otro lado, en China vamos a tener una guerra civil entre comunistas y nacionalistas y sobre sus resultados hablaremos más adelante. Y finalmente habrá que comentar en general que con las colonias va a haber pérdida de autoridad de las potencias europeas después de la guerra y eso va a generar una crisis y movimientos independentistas. Esto lo va a utilizar Estados Unidos y la Unión Soviética para buscar aliados en esas zonas y en las siguientes décadas ya veremos que van a resolver allí sus diferencias. Bien, vamos a comentar, como ya hemos dicho, algo sobre la ONU. La ONU es una organización que va a sustituir a la desprestigiada Sociedad de Naciones que surgió después de la Primera Guerra Mundial. Inicialmente va a estar formada por 50 países que pretenden garantizar los acuerdos de paz de los que ya hemos hablado y también llegar, lógicamente, a soluciones y evitar más conflictos bélicos. Va a estar formada por distintos organismos. En primer lugar, habría que hablar de la Asamblea General, donde se debaten todos los asuntos relacionados con el orden mundial y van a estar representados allí los países miembros. Y todos los miembros van a tener en principio derecho a voto. Luego tendríamos el Consejo de Seguridad de la ONU, que va a estar formado por 15 miembros
5 permanentes con derecho a veto, es decir, pueden paralizar cualquier resolución de este Consejo de Seguridad, y esos países serían Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, China y Francia. Los otros 10 irían cambiando con el tiempo. Y este Consejo va a actuar en caso de seguridad internacional, y sus resoluciones obligan a todos los Estados miembros. Por eso es muy importante el derecho a veto. Bien, pues la ONU va a tener también una Secretaría General, que va a ser quien represente a la ONU en el mundo, y el secretario de la Secretaría General es elegido por la Asamblea. También tendríamos un Consejo Económico y Social que va a elaborar informes sobre distintos problemas para asesorar a la Asamblea, y luego otros organismos importantes pues sería la Corte de la Haya, la Corte Internacional de Justicia de la Haya, la FAO, la UNICEF, la UNESCO, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Bien, continuando con el tema, habría que comentar ahora el comienzo de esta Guerra Fría y los bloques que se van a formar. Bien, pues como hemos dicho, la Guerra Fría, ya lo hemos comentado, es una situación internacional muy tensa en que vamos a tener dos protagonistas, dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, que van a iniciar una carrera armamentística y van a adoptar una actitud beligerante, una actitud bélica muy importante. Aunque, como ya hemos dicho, no se va a llegar nunca a un enfrentamiento armado directo. Bien, comentemos ahora los rasgos principales de esta situación, de este conflicto. Primero, hay una desconfianza muy grande entre Estados Unidos y la URSS. Hay que tener en cuenta que al desaparecer el enemigo común que era el nazismo, tenemos dos potencias que tenían muy poco en común, cultural o ideológicamente. Y van a tener muchos recelos alimentados, entre otras cosas, porque Estados Unidos inicialmente va a ser el único país con una bomba atómica, y la Unión Soviética, por otro lado, va a presionar a los gobiernos de los países de la Europa del Este para que se implanten regímenes comunistas, muchas veces por la fuerza. La rivalidad ideológica va a estar expresada y fomentada por ambos bandos mediante la propaganda. Las personas con ideas distintas a la ideología general del país que sean, pues van a ser considerados enemigos del Estado. En los países liberales, pues el anticomunismo se va a intensificar, tanto en Europa como en Estados Unidos. En Estados Unidos va a ser muy importante la caza de brujas, donde se va a perseguir a intelectuales y artistas considerados de izquierda. Y por otro lado, en los países comunistas no existe libertad de expresión y los disidentes van a ser enviados a campos de concentración, encarcelados, desterrados, etc. Luego también un rasgo importante va a ser el miedo que va a haber a una guerra nuclear, y también hay un equilibrio entre los dos bandos, por lo que si se iniciara una guerra significaría la destrucción de la civilización, ya que, como hemos dicho, al tener un potencial militar equivalente, ninguno tendría una ventaja, y eso va a llevar a disuadir a las potencias a entrar en una guerra directa, una guerra nuclear directa. Así que los enfrentamientos se van a producir indirectamente, decía, en el tercer mundo y no con armas nucleares, ¿vale? Son zonas inestables que se van a aprovechar para ensayar nuevas armas, nuevas técnicas de combate, etc. Bien, vamos a hablar brevemente de las etapas de la Guerra Fría, que ya luego analizaremos con más detalle. Vamos a tener dos periodos de tensión, que irían del 48 al 62 y del 75 al 85, y luego dos periodos de distensión, que irían del 62 al 75 y del 85 al 91, donde se pone fin a la Guerra Fría. Bien, vamos a ver los orígenes de esta ruptura entre estos dos bloques. Bien, pues empieza entre el 46 y el 48 por una serie de acontecimientos importantes. Vamos a tener, por un lado, el discurso de Churchill en Fulton, donde se habla de la necesidad de tener el expansionismo soviético y de que en Europa ha caído un telón de acero que divide Europa en dos zonas. Este discurso va a ser contestado de manera también dura por Stalin. Luego tendríamos la crisis de Irán. En este territorio vamos a tener problemas al acordarse la retirada de tropas. Allí había tropas británicas y soviéticas, pero las soviéticas no cumplen inicialmente esa retirada. Se crea una situación de tensión porque se cree que quiere quedarse la Unión Soviética con Irán. Finalmente se resuelve. Luego, la entrada de Europa del Este en la órbita soviética también va a generar problemas, porque el Partido Comunista se va a hacer con el poder, en muchos casos mediante golpes de Estado. Un caso muy importante es Checoslovaquia, donde había una tradición demócrata importante. Y luego vamos a tener de todas formas excepciones, como en Finlandia y en Yugoslavia, donde vamos a tener regímenes socialistas pero independientes tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos. Y luego también un punto importante sería que en los países de Europa Occidental los comunistas van a estar marginados a pesar de su importancia en la Segunda Guerra Mundial, ya que formaban parte de las guerrillas y de los elementos de la resistencia. Bien, pues en países como en Italia y en Francia van a ser políticamente marginados. Luego también hay que comentar cambios que se producen en la política americana, la llamada doctrina Truman y el Plan Marshall.
ya que va a hacer un cambio en su política exterior y Estados Unidos a partir de ahora va a apoyar a los países capitalistas de Europa. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante un apoyo militar y también un apoyo económico, el denominado Plan Marshall. Plan para la reconstrucción de Europa occidental, pero que se va a dar a los países donde no haya ministros comunistas en los gobiernos, y si los hay deben ser expulsados. Lógicamente en Europa del Este este plan no va a tener efecto. ¿Para qué? Pues para evitar que cayeran en la órbita soviética. Luego, y muy importante, vamos a tener la crisis alemana, que va a ser el primer enfrentamiento entre ambos bloques. Bien, pues Alemania va a estar dividida en 4 zonas, pues la zona británica, la estadounidense y la francesa deciden unilateralmente unirse en 1948 y crear un Estado federal separado de la zona soviética. Los soviéticos no les va a hacer gracia y van a aislar Berlín Occidental, que ahí, si lo veis en el mapa, esta es la zona soviética. Berlín, que ahora lo veremos, está también dividida. Berlín está dividida en 4 zonas, ahí las tenemos, que a su vez están dentro de la parte soviética de Alemania. Bien. Se va a formar entonces a partir de ahora 2 nuevos estados. Por un lado, la República Federal de Alemania, RFA, que sería una democracia liberal, con capital en Bonn. Y luego, por otro lado, la República Democrática Alemana, la RDA, que sería un estado con un régimen comunista de partido único y con capital en Berlín Oriental. En 1961 se va a levantar el muro de Berlín. ¿Por qué? Pues para evitar el paso de población al lado occidental, en la ciudad de Berlín. Y este muro va a ser muy importante porque va a suponer la división definitiva de la ciudad en estos momentos y un símbolo muy importante de la Guerra Fría. De hecho, cuando cae el muro de Berlín es el final prácticamente de la Guerra Fría. Bien, pues hasta aquí este primer vídeo dedicado a la Guerra Fría. Espero que el vídeo haya parecido interesante y gracias por verlo.